cantidad de muertes en la zona asociadas o cuya responsable es precisamente la peste negra. Bueno, pues vamos a una historia que no tiene nada de maldita, aunque en su momento ocultar esta biblioteca perdida fue precisamente para evitar que los inquisidores pusieran su ojo sobre el dueño de estos volúmenes y acabara pues como solían acabar por aquel entonces. Hemos enviado a nuestro querido reportero Miguel Pedrero hasta Barcarrota. A ver qué nos cuenta. Miguel, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo, mejor dicho? Hola Lorenzo, hola compañeros, me encuentro justo a la entrada de la localidad extremeña de Barcarrota, donde en el año 1992 una mujer que estaba haciendo reformas en la casa de sus padres se encontró con una auténtica biblioteca oculta escondida detrás de una pared. Una biblioteca compuesta por volúmenes del siglo XVI sobre magia, ocultismo, artes oscuras, libros prohibidos por la Inquisición y mucho más. Este es el reportaje que os hemos preparado sobre la biblioteca oculta de Barcarrota. En el momento del hallazgo de la biblioteca secreta, ocupaba el cargo de alcalde de la localidad extremeña el historiador Santiago Cuadrado, que hizo todo lo posible porque los volúmenes fuesen investigados adecuadamente por expertos. Con esa intención, se empeñó en la creación de un centro de interpretación en Barcarrota, para que cualquier erudito o curioso pudiese disfrutar de los libros prohibidos. En mi caso, como historiador y en ese momento alcalde de Barcarrota, el hallazgo de la biblioteca de Barcarrota supuso el dar a conocer el valor que tiene la cultura en una localidad como la nuestra, nuestras relaciones con Portugal y sobre todo lo que significaba la puesta en valor de un conjunto bibliográfico de mucha importancia para el conjunto de la cultura, ¿no? En este caso concreto, como alcalde, pues me ocupé junto con otras personas, hablo aquí de Fernando Serrano, que es una persona a la que siempre quiero destacar, de que la Junta reconociese el valor de la propia biblioteca en sí y que le diese el sentido que debía de tener con la publicación de facsímiles y también de otra serie de elementos que publicitasen el valor de la propia biblioteca. De todos los libros que forman parte de la biblioteca oculta de Barcarrota, quizás el que más repercusión pública obtuvo fue una edición del Lazarillo de Tormes, una de las más antiguas, de las que se tengan conocimiento, pero en esta biblioteca oculta también hay toda una serie de libros sobre magia, ocultismo e incluso un manual de exorcismos. Toda la biblioteca refleja una especie de mentalidad disidente, heterodoxa, fuera de la oficialidad, ¿no? Todos los libros en realidad están relacionados con lo que estaba fuera de lo que la Iglesia o el poder prescribían, ¿no? Hay también una oración muy pequeña que estaba hecho para llevarse dentro del bolsillo, incluso era una oración de la emparedada. La Iglesia la persiguió porque se consideraba perniciosa, supersticiosa y de hecho solo se conserva ese ejemplar conocido. Era una oración para concitar los buenos espíritus. A través de ciertas oraciones o conjuros se podía uno ayudar de los demonios, pero incluso para hacer el bien, ¿no? Hay muchas de estas oraciones que son pues para sanar a enfermos, no a endemoniados, sino a enfermos. Bueno, dentro de la biblioteca apareció también un curioso amuleto que tenía la misma finalidad, era un amuleto protector, ¿no? Se conservan poquísimos, es un amuleto en papel, y ese amuleto tiene el nombre inscrito de un hidalgo portugués que salió huyendo de la Inquisición en Portugal por diversas heterodoxias que incluían incluso la sodomía, es decir, la homosexualidad. En la actualidad es posible contemplar los facsímiles de las obras en la Biblioteca Municipal de Barcarrota. Los originales se conservan en el fondo antiguo de la Biblioteca de Extremadura, en Badajoz. Los libros no están expuestos al público, pero pueden consultarse en el sitio web de la Biblioteca de Extremadura. Dentro del desarrollo de lo que supuso la Biblioteca de Barcarrota, quiero que se considere la figura de Fernando Serrano como historiador que se aproxima a determinar como hipótesis quién era el poseedor de la casa donde aparecía la biblioteca y por tanto de los libros en sí. Él utilizó los archivos parroquiales, fue tejiendo la historia de quién podía ser el personaje. Sabemos que en este caso Francisco de Peñaranda era un médico llerenense que recaló en Barcarrota o que tenía propiedades en Barcarrota y de esa investigación histórica el profesor Fernando Serrano deduce que el propietario de la biblioteca puede ser este médico llerenense. Es interesante la apoyatura que hace y sobre todo el breve tiempo en el que consigue destacar esa hipótesis como posible.
Solo hemos esbozado los secretos de esta peculiar biblioteca de artes y doctrinas oscuras, que sigue atrayendo a curiosos, aficionados al ocultismo y a expertos y eruditos, que no dejan de maravillarse ante la contemplación de unos volúmenes únicos en el mundo y de un valor cultural incalculable. En la biblioteca secreta de Barcarrota hay libros que darían por sí solos para un programa, así que compañeros, me parece que todavía tenéis mucho que hablar sobre este asunto en plató. Desde luego que sí, gracias Miguel. Hablar de este asunto es hablar de una de las personas, ¿no?, que mejor conoce la biblioteca perdida de Barcarrota, que es Juan Manuel González, el director de la Biblioteca Municipal de esta localidad, con el que nos vamos a hablar un momentito. Os dejo tranquilos disfrutando de nuestro museo en el Colegio Invisible y enseguida vuelvo. Bueno, lo primero que tiene que hacer un periodista es corregir sus errores, así que Juan María, que he dicho Juan Manuel. Juanma, que hace mucho tiempo que nos conocemos. ¿Cómo estás, amigo? Pues estoy realmente bien, estando aquí también acompañado y en un programa que merece mucho la pena y en el que quería estar. Pues te agradezco de corazón que además hayas traído estas joyas, porque son auténticas joyas. Hay que ver qué regalito os hizo Francisco de Peñaranda, ¿no? Barcarrota a lo largo del tiempo ha guardado secretos importantes, pero ninguno, yo me atrevería a decir en el conjunto nacional o extremeño, ninguno tan grande como este, un tesoro bibliográfico al más alto nivel, que ya no solamente es lo que significa el libro, sino las fuerzas que aquí inciden. Hay inquisición, hay quiromancia, hay exorcismo, hay invocaciones, hay amuletos. Es un conjunto que dice mucho a pesar de haber estado 400 y pico de años escondido detrás de una pared. Tú me contabas que este descubrimiento se anunció un día muy particular, ¿no? A ver, se dio a conocer a la luz pública pues a finales de diciembre. Por lo tanto, cuando la prensa de aquel entonces lo anunció, salió en todas las portadas, pues el Día de los Santos Inocentes. Con lo cual se pensó que era una broma. Efectivamente, dice, esto es imposible, un tesoro de esta magnitud no se puede dar, esto es inviable, vaya broma que se están gastando los del periódico. Nada, hasta tal punto que tuvieron que volver a repetir la presentación en el Museo de Badajoz, y esta vez sí, que es verdad, aquí está, y tenemos la exposición. Y entonces ya la gente empezó a decir, oh, pues mira, pues sí, pues la verdad es que es cierto todo lo que nos estaban contando. Es curioso esa anécdota. Hasta ahora se ha pensado que... Digo se ha pensado porque tú nos vas a dar otra vía, bueno, que nos habla de otro posible dueño de esta biblioteca hace 4 siglos. Pero vamos a centrarnos de momento en la figura de Francisco de Peñaranda. ¿Quién era este hombre? Bueno... este hombre era un médico llerenense que se fue a vivir a Barcarrota. Claro, no hay que olvidar que en Llerena estaba uno de los tribunales del Santo Oficio, es decir, la Inquisición muy presente. Por lo que sea, este señor veía peligro y dice, me voy a desplazar hacia la frontera, que entonces Barcarrota era ciudad fronteriza, y a desempeñar allí su profesión de médico. Pero al poco tiempo vemos que deja su casa, sus cosas, precipitadamente y huye al reino de Portugal, que entonces empezaba en la localidad de Olivenza, y allí también desempeña pues su profesión y se le pierde la pista. ¿Qué hace que un médico se vaya de su casa tan rápido? Bueno, pues un peligro. Se piensa que este médico era judío converso, pero quizá no se había convertido del todo. Él no había evolucionado hacia ese cristianismo y seguía practicando las costumbres de los judíos normalmente. Claro, esto hacía que él tuviera posesión de pues, ciertos objetos. ¿Y qué objetos podían tener los judíos? Pues en ese momento objetos prohibidos, lecturas prohibidas. Además esto tuvo que ser posesión de un judío, porque no cabe otra forma, no hay otra manera de entenderlo. Tanto los libros en sí como algunos objetos que ahora veremos y analizaremos, pues eran propios de los criptojudíos, que eran los que decían que se habían convertido, pero nada, de puertas para adentro seguían practicando sus antiguas costumbres. Porque ¿qué le podía pasar
a alguien que poseyese estos libros. Esto es muy interesante porque cuando la Inquisición hacía sus autos de fe, normalmente las condenas, aunque en el imaginario colectivo era que quemaban a todo el mundo. En realidad, bueno, después del proceso, casi siempre los más graves iban a galeras, o a algunos se le quitaban todos sus bienes, se expatriaban. Sí que hay casos, y bien es cierto, aunque sobre todo se daba en Europa, que se quemaba a los herejes. Y claro, solamente porque alguien te viese con un libro que estaba prohibido, pues tenías problemas muy serios, tú y tu familia. Por eso, claro, si alguien tenía una serie de libros prohibidos, de objetos prohibidos, o practicaba ciertas costumbres, no te debían ver bajo ningún concepto. El ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en el Lazarillo. El Lazarillo, que se encontró en Barcarrota, estaba envuelto en un libro de coro. Es decir, en un libro de cántico de la iglesia, para si alguien miraba y dice, no, ese hombre es buen cristiano. Hay que tener mucho cuidado. Estamos hablando de que en aquel entonces los libros eran extremadamente peligrosos si se tenían o si alguien te venía con ellos. Por lo tanto, hay que decir que si Francisco de Peñaranda, vuelvo a repetir, suponiendo que fuera él el dueño de esta biblioteca, que ahora veremos otra hipótesis, si los escondió es porque pensaba regresar. Claro, en aquel tiempo no existían los bancos ni nada, de ahí lo de hay que meter todo debajo del colchón, debajo del ladrillo. Él lo hizo. ¿Qué era su bien más preciado? Sus libros. En aquel tiempo un libro podía costar lo que hoy puede costar un Ferrari o un Lamborghini, claro. Incluso los escritores se compraban los libros unos a los otros para evitar pues, que fueran leídos. Es decir, no quiero competencia. Si tú escondes el bien más preciado dentro de tu casa, tú te vas y mientras dure el peligro está fuera. Cuando esté todo sereno, vuelve. Pero no sé si gracias a Dios, pero bueno, no volvió y por eso en las obras que se hicieron en 1992, precisamente en verano, pues es que podemos disfrutar de este legado como en una cápsula del tiempo y la verdad es que es maravilloso por otro sitio. Ahora iremos, si te parece, al momento en el que se descubren. Sí. Pero claro, la pregunta es, ¿por qué estos libros, un Lazarillo, por ejemplo, o los que tenemos encima de esta mesa, por qué estaban considerados libros prohibidos? Pues fíjate, dentro de todo esto tenemos un reflejo de lo que es la pornografía del siglo XVI. No me digas. En la cazzaría, es decir, el tratado del carajo. La palabra carajo es muy despectiva. Sí. Y ahí retrata de forma además muy soez, muy ordinaria, por dónde pasaba la política de Siena en la época justo antes de que llegaran los españoles, entre 1520 y 1525. Los españoles llegaron en 1530. Es decir, todos los favores políticos pasaban por la cama. Y además que lo retrata con mucha crudeza. Si lo dijésemos eufemísticamente, se trata de una fábula alegórico-sexual. Sí. Pornografía del siglo XVI. Otros libros que estaban prohibidos, por hacer un repaso, tenemos la oración de la emparedada. Era tan fuerte la práctica. ¿Este pequeñito de aquí? Sí, por ejemplo, lo voy a coger y te lo voy a enseñar. Sí. Tenemos aquí las emparedadas, que era una chica que sin ser monja se hacían vestir esos hábitos y eran encerradas en una habitación de 2x2, que una vez que entraban se sellaba la puerta y se podían morir, 2 o 3 meses. Y claro, es una práctica tan aberrante, una penitencia tan fuerte de llegar a Dios, que la misma Iglesia Católica tuvo que prohibirla en el siglo XVII. Hoy en día quedan un par de ellas, una en Astorga y la otra en Brujas, y una es pues una reproducción. Más libros que han sido prohibidos. A mí particularmente este me llama mucho la atención. Mira, en cuestión de las quiromancias, Claro. hay 2 quiromancias. Una son los comentarios de Bartolomé de Cocles a la quiromancia del Tricasi de Mantua. ¿Y por qué una quiromancia está prohibida? Bueno, en realidad es Dios el único que rige nuestro destino, el único que sabe lo que va a pasar y cómo venimos y cómo somos concebidos. Si tú llegas a interpretar los montes y las líneas de la mano, estás contradiciendo a Dios. Es decir, hay un ente inferior que te dice cómo vas a ser o el futuro que vas a tener. No podía la Iglesia Católica consentir quiromancia ni ningún rezo extraño, como también te digo que podía ser el de las emparedadas. Juanma, también tengo entendido que hay un libro de exorcismos. El libro de exorcismo es interesante, está en italiano. Además le faltaban
algunas páginas, parte de la portada, cuando fue recuperado. Eran unos libros, no te voy a decir muy normales, pero bueno, que sí los había en el siglo XV y XVI. A partir de Martín de Castañeda y sobre todo de Pedro Ciruelo, que escribieron esos tratados de exorcismo y en contra de la brujería, pues fueron más o menos normales como una parte más de la sanación y de la medicina. Es decir, su fin era extraer el demonio del cuerpo, expulsar ese demonio, porque entonces creían, y además, bueno, hoy en día también se sigue creyendo, que el demonio podía habitar en nuestro cuerpo y hacía falta una serie de rezos y elementos para expulsarlo. O sea que sí que se daban, y eran normales sobre todo en la Iglesia Católica. Hoy en día también, ¿eh? Hay una pieza que me parece que es, yo creo que la más llamativa, quitando este libro que es conocido como el libro del picotazo, ¿no? Si no tengo mal entendido. ¿Quieres que te lo enseñe? Sí, por favor, claro que sí. Me iba a poner los guantes, pero bueno, pongámoslo aquí. Mirad, o mira, mejor dicho. Este libro es, aquí empezó la historia. Con este libro empezó todo. El albañil, el alarife, estaba picando la pared y de pronto nos salía el pico. Se clavó en este libro y cuando lo fueron a extraer vieron que habían descubierto pues como una especie de almacén de libros. En principio no le dieron mucha importancia, pero luego bueno, ya la historia se ha encargado de poner todo esto en su lugar. Y el alboraique es la montura, el alburak, la montura que iba a llevar a Mahoma desde aquí hasta el séptimo cielo. ¿Por qué? La montura que denominada alburak, bueno, pues tenía orejas de duende, tenía patas de tigre, otra de león, cola de dragón, ojos de hombre. Era una mezcla de criaturas, ni una cosa ni otra. ¿Y por qué esto? Porque era una crítica feroz hacia los judeoconversos. Es decir, no sois ni una... ¿Podría? Claro, claro. Bueno, pues para que vean nuestros telespectadores este círculo que hay aquí. Evidentemente estamos hablando de una edición facsímil muy cuidada. Este círculo es lo que representa precisamente ese pico que se clavó y que prácticamente atravesó casi todo el libro. Eso es. Cuando... Y si hay una pieza que a mí me parece muy llamativa, con un nombre muy difícil que vamos a intentar pronunciar, es un amuleto mágico que se conoce como tetragramato. Sí. Que sería este. Este, digamos que por su simbología, es uno de los elementos más raros, más apreciados, incluso más estudiados de toda la colección, puesto que es muy difícil hasta ahora que nos aparezca en este estado y con estas características. Aparece tetragramatón, es decir, y la representación de Dios en hebreo, pero luego viene un tetragramatón, que es una estrella de 5 puntas, que viene muy ligado lo que es a la hechicería, a la brujería, pero en este caso es a la protección. Sí. Si se traza correctamente, sin levantar la punta del elemento con el que se escribía, eso hacía que su dueño estuviera protegido. En este caso tenemos en el círculo exterior de quién era, es decir, de Fernão Brandão, vivía... Se lo pone aquí alrededor. Eso es, en el exterior. Luego hay una serie de invocaciones referente a una carta de Jesús al rey Akbar. Y luego sí que todos estos elementos que aparecen justo en el centro. Los tetragramatones, en este caso además es una maravilla, este está fechado en Roma en 1553, el 23 de abril precisamente, pues se doblaban, se colgaban en una bolsa, en el pescuezo, es como aparece. Sobre todo cuando tenías que hacer un viaje para prevenir del mal de ojo, y también era como un DNI entre los judeoconversos que quizás no se habían convertido tanto. Y por lo tanto estamos hablando, y aquí la sorpresa, ¿no?, que es muy probable que el dueño de esta biblioteca no fuese Francisco de Peñaranda, sino Fernando Brandão. Se le ha documentado en Barcarrota. Sí, se le ha documentado en Barcarrota. A ver, la teoría, los estudios dicen que fue Francisco de Peñaranda, este médico judeoconverso llarenense, pero actualmente hay unos estudios muy fuertes, muy bien documentados en muchos archivos, que dicen que quizá fuera este portugués que en su país estaba siendo investigado y acusado por la Inquisición de realizar prácticas obscenas, igual que viene en la casaría,
Y también el libro, por ejemplo, de la oración de la emparedada está escrito en portugués. El libro de la quiromancia, su portada, su cubierta está envuelto en un poder notarial portugués y se le puede datar en Barcarrota en esa fecha. O sea que posiblemente dentro de poco tengamos noticias sobre el nuevo posible dueño de la biblioteca de Barcarrota. Juanma, apenas nos queda un minuto, me da mucha pena porque la verdad es que da para, como pueden comprobar nuestros telespectadores, es una historia de película absolutamente, pero no me gustaría terminar sin que contaras uno de esos, precisamente, argumentos propios de una película, porque hay que decir que fue robada. La nómina fue, desapareció. Desapareció. Un periodista bastante importante quiso hacer un reportaje unos 20 años después del descubrimiento. Dice, bueno, pues voy a documentar todo a la luz de 20 años después. Y le sacaron en la Biblioteca de Extremadura todos los ejemplares y él dijo, bueno, pero es que aquí falta la nómina. No, que aquí están todos los elementos. Que no, oiga, que aparte de periodista yo soy de Barcarrota y aquí falta la nómina o amuleto mágico. Es decir, faltaba esta pieza. Eso es. Bueno, pues hubo una serie de investigaciones y hay que decir que la nómina o amuleto mágico apareció en una ciudad distinta de donde estaba conservado el conjunto. Según parece, la fuente oficial dice que no, que nunca desapareció, que estaba todo controlado, que no había ningún problema. Pero bueno, ha llegado a aparecer esa noticia en periódicos importantes de la época y ahí está para que cada uno saque sus conclusiones, que es aquí lo importante. Juanma, hoy en día, ¿dónde está esta biblioteca? ¿Dónde está protegida? Se encuentra en la Alcazaba de Badajoz, donde tiene la sede de la Biblioteca de Extremadura, en una cámara preciosa que guarda también otra serie de fondos documentales muy importantes. Y el que quiera ver los facsímiles, como parte de los que tenemos aquí, los puede ver en la Biblioteca de Barcarrota, en la ciudad de Barcarrota, en Badajoz, que, bueno, amablemente se los enseñaremos y le contaremos esta fascinante historia, como ahora estamos haciendo pues con vosotros. Biblioteca de la que hay que decir, como hemos comentado hace unos minutos, que tú eres su director. Juanma, un placer absoluto, de verdad. Te agradezco que hayas estado con nosotros, que nos hayas, bueno, pues contado de esta forma tan apasionada, ¿no?, lo que es este descubrimiento que desde mi punto de vista es absolutamente único y no por muchas veces que te escuche dejo de seguir alucinando. Muchísimas gracias y esperamos tenerte muy pronto de nuevo en el Colegio Invisible. Muchas gracias. Hasta pronto. Pues ya lo ven, un tema alucinante. No sé vosotros qué pensáis, pero este hallazgo, encontrar una biblioteca perdida en una falsa pared con este tipo de volúmenes, quiromancia, amuletos. Bueno, pone en evidencia un poco lo que comentábamos previamente, ¿no?, que la posesión de determinados conocimientos